la resurrección. ¿Qué es eso de la resurrección? Ese es el tema de hoy. Y yo creo que es la Pascua más extraña que nos ha tocado vivir a todos o a la gran mayoría, sin importar si tenemos muchos años o pocos años. Tal vez no falta quien haya vivido cosas extraordinarias en su vida alguna otra vez en esta época de Pascua, de pronto situaciones dolorosas, difíciles, despidiendo a un ser querido, lo que sea. Pero en esta oportunidad estamos hablando de algo que afecta a todo el mundo. Y no siempre lo que ha sido llamado mundial ha sido mundial. Las guerras mundiales, por ejemplo, no lo fueron del todo, ya que había países que neutrales y en muchas partes del mundo ni siquiera se enteraron de lo que estaba sucediendo por muy mundial que fuera esa guerra. Mientras que hoy no hay donde esconderse, no hay a dónde escapar. Muchos tampoco hemos sabido antes lo que era el aislamiento, a menos que alguno de ustedes haya estado preso antes. ¿Alguien ha estado? Bueno, no importa, no levanten la mano. Pero fuera de una situación como esa, seguramente ninguno de nosotros ha estado en una situación de aislamiento como la que estamos viviendo. Porque siempre, pasara lo que pasara, pues estaban ahí las esquinas, los cafés, los billares, las peluquerías, o las reuniones familiares o de amigos para intercambiar noticias, chismes, apreciaciones y sobre todo para abrazar en un esfuerzo por diluir el miedo y la angustia. Hoy no podemos abrazar al que está asustado. Y hasta tenemos que estar preparados para ver entrar un papá, una mamá, un hermano a una sala de urgencias, despedirlo así de lejitos con un gesto y de ahí nunca más. No podremos pensar en llevarle flores, globos, tarjetas para darle color a su día. Nos es imposible ir y tomar su mano para compartir su angustia, caminar con él o con ella hasta el umbral mismo de la muerte. En últimas, no sabremos cuáles fueron sus últimas palabras, si murió en paz o a dónde fueron a dar sus cenizas, y mucho menos podremos hacer un luto normal, adecuado, con la ayuda de los ritos funerarios que para eso son. La ciencia está lo suficientemente avanzada y sofisticada como para determinar con una precisión increíble que no sabemos nada de nada. Y hasta las revistas médicas y los análisis de expertos internacionales no distan demasiado de las redes sociales, donde encontramos milagros maravillosos, desde las gárgaras con sal hasta las oraciones a San Benito de Palermo, pasando por que ventiladores sí, ventiladores no, suero de convaleciente, hidroxicloroquina, citromicina o suero de culebra virgen. Nadie lo vio venir, pero el mundo que conocíamos se vino abajo en segundos. Y nuestros planes de compra de casa, de matrimonio, de encargar bebé, de estudiar esto, de hacer lo otro, de cómo disfrutar la pensión, todo eso se esfumó como bajo los efectos de una bomba. Hoy no tenemos ni idea de si alguna vez podremos recoger los pedazos y pegarlos de alguna manera. Ni siquiera podemos imaginarnos cómo será la nueva normalidad, entre comillas. O siquiera si es que habrá un después. Porque no es por ser alarmista, pero fíjense que no es solo el virus, no es solo la enfermedad y que va a demorar. Eso va a demorar, eso no son 2 o 3 semanas. Eso es 1 o 2 años más. No es solamente la enfermedad y los hasta ahora pocos, relativamente pocos, aunque muy dolorosos casos de muerte. En nuestro intento de defendernos de esto como especie, lo cual es muy lógico y muy natural, estamos poniendo en riesgo toda la estructura económica que hasta ahora nos ha servido, bien o mal. Y con esa caída de la estructura económica, el hambre generalizado está a la vuelta de la esquina y ya sabemos muy bien cómo las necesidades insatisfechas son estallidos incontenidos. Particularmente ustedes en su país lo vieron y lo vivieron de una manera muy, muy dolorosa.
Y ahora, si no hablamos simplemente de expectativas o de necesidades insatisfechas, sino de física y literal hambre en el pueblo, podremos imaginar lo que significa un colapso social total, como una película de terror post-apocalíptica. Ahora dejemos eso ahí por un momento y me imagino por las caritas que estoy viendo aquí en la pantalla que muchos están preguntando si Manuel se volvió loco de remate. Hoy es domingo de resurrección. Por favor, es que Eliana y Julián no le dijeron a Manuel que hoy es domingo de resurrección. Ya pasaron los dolorosos del viernes. Hoy es día de los gozosos, es día de irrumpir en júbilo porque Jesús resucitó. Y claro, quienes dicen eso y quienes piensan eso tendrían mucha razón. En una Pascua normal eso sería cierto. Pero ya vimos que esta no es una Pascua. A mí me llamó mucho la atención ver cómo encuentra este día de resurrección a los discípulos en el relato de Lucas. ¿Recuerdan? Tristes, perplejos. Todo su mundo se había hecho pedazos en menos de una semana. Hace solo una semana estaban viendo a la multitud en Jerusalén darle la entrada triunfal al Señor Jesús. Y hace 2 días vieron a esa misma multitud gritar, crucifícalo, y que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Están tristes, están perplejos, tienen miedo de que los mismos que habían asesinado a Jesús vengan por ellos en cualquier momento. Los encontramos a los discípulos encuarentenados, en una habitación sin sacar ni siquiera la nariz, porque el peligro es muy alto. ¿Les suena familiar? A ver, ¿con qué lo podríamos comparar, ¿no? Una situación así. Incertidumbre, perplejidad, confusión, miedo, encierro. ¿Todavía creemos que somos los primeros que estamos viviendo esto? Si el Señor no viene pronto, no somos los primeros ni seremos los últimos tampoco. Y es en esas condiciones que Jesús se les presenta. Les habla, los acompaña, come con ellos, les promete su presencia permanente de ahí hasta el fin de los tiempos en la tarea que les deja de hacer nuevos discípulos. Este domingo de resurrección, 12 de abril del 2020, Jesús nos encuentra de la misma manera. Se encuentra exactamente igual. Encerrados, asustados, perplejos, preguntándonos qué pasó, cómo pasó, por qué pasó y qué será de nosotros en el futuro inmediato. ¿Nos alcanzará el virus? Si me llego a enfermar, ¿será mortal o sobreviviré? ¿Sobrevivirá mi negocio? ¿Tendré un empleo el próximo mes? Y si la respuesta es no, entonces ¿de qué vamos a vivir? Hermanos, hoy no podemos expresar el gozo así como así. Hoy no lo podemos expresar de manera natural. Porque en esta fecha así debe ser, porque es domingo de resurrección, porque los cristianos tienen que estar gozosos, porque así lo hemos hecho siempre. No se puede. No sale. Necesitamos buscar razones para hacerlo. Necesitamos llenarnos de razones para poder bendecir y alabar al Señor. Y no hay manera de lograr eso si no lo buscamos a Él antes y por encima de todo. Ya las bendiciones de Dios no son suficientes. Ahora necesitamos al Dios de las bendiciones. A ese Dios que le dice a su pueblo en medio de la desolación brutal de la guerra y el hambre y el cautiverio, en el capítulo 5 de Amós, buscadme y viviré. Eso es lo que tienes que hacer. Búsquenme y van a vivir. Pero ¿cuál es esa vida de la que hablan las Escrituras? Nos está prometiendo Dios que si le buscamos y ponemos nuestra confianza en Él, nada nos pasará. No, eso no dice la Biblia. Aún en esa misma profecía de Amós, el Señor dice, yo guardaré a mi pueblo, pero saldrán 100 y regresarán 10. Saldrán 10 y regresará 1. Aún en medio de su pueblo habrá una diezmada terrible en medio de esa profecía. No nos está garantizando a ninguno de nosotros individualmente que no nos va a pasar nada.
La garantía es que las puertas del Hades no prevalecerán sobre su iglesia. Y pase lo que pase en este mundo, la iglesia de Cristo seguirá adelante. De los tiempos hasta que venga. Pero para poder entender un poquito mejor la extensión del concepto de vida y de resurrección, vamos a ver tres formas en que Dios nos inyecta vida cuando estamos muertos. Tres maneras en que el Señor nos inyecta vida cuando estamos muertos. La primera es el nuevo nacimiento. Remontémonos al principio, al Génesis, al inicio de todo. Cuando Dios les dice a Adán y Eva que no comieran del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, les advierte, el día que de él comiereis, moriréis. Exactamente como cuando uno le dice a sus hijos, ¿no? No metas su dedito en ese hueco en la pared porque el día que lo hagas te vas a morir. ¿Y qué hace el niño? No sé los hijos de ustedes, pero los míos lo primero que hicieron fue lo que uno les dijo que no hicieran. Somos hijos de Adán y somos hijos de Eva. Pues como bien sabemos, ellos comieron. Y por lo tanto, la muerte se introdujo en la experiencia humana por medio del primer Adán. Es por eso que cualquier ser humano que camine sobre este planeta, por más que respire, que salte, que cante o lo que fuera, está muerto porque está separado de Dios. Haga es muerto. No hay más. Sin Cristo estamos muertos por nuestros delitos. Cuando Nicodemo conversa con Jesús, en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, él no entiende qué es eso de nacer de nuevo. Y le dice, Jesús, es que tengo que entrar otra vez en el vientre de mi madre para volver a nacer, eso es imposible. Y Jesús arranca con su discurso acerca de la necesidad de nacer de nuevo del agua y del espíritu, lo cual solo es posible porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda más de la vida eterna, en el verso 16 de ese mismo capítulo 3. Entonces, en el caminar de la experiencia cristiana, hay un momento en que nosotros pasamos de muerte a vida. Lo ven en 1 Juan 3:14. Porque Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como reafirma Pablo en Efesios 2:1. Y esto es a lo que nosotros los cristianos de diferentes tradiciones normalmente le llamamos conversión. No somos cristianos, nacimos en una familia cristiana, no somos cristianos porque alguien nos echó agüita en la cabeza cuando éramos bebés o cuando éramos viejos. No somos cristianos porque nos vestimos de una forma, porque no fumo, no tomo, no bailo o lo que fuera. Somos o no somos cristianos porque nos hemos convertido en cristianos. Hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, lo hemos hecho, hemos aceptado con el pensamiento, con las emociones, con la voluntad que Él es el Hijo de Dios, que sin Él no hay salvación posible, que rendimos nuestra voluntad a la suya como Rey y Señor de nuestras vidas, pedimos perdón por nuestros pecados y desde ese día, solo desde ese instante en adelante, podemos asegurar que hemos pasado de muerte a vida. Hemos pasado de condenación a salvación. Esa es, digamos, la primera inyección de vida por parte de Dios en nuestra existencia. Éramos muertos y ahora vivimos. Entonces, esa es la primera forma en que Él nos da vida cuando estamos. Pero no es la única. La segunda forma es la que yo llamaría la resurrección lazariana. Una resurrección como la de Lázaro. Si recordamos la historia de la resurrección de Lázaro, que está en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, vemos a un hombre que murió y algunos días después llega Jesús y lo llama de la tumba. La familia no cree que eso pueda pasar. Le dice, ¿cómo vas a mover esa piedra? Eso ya huele muy mal. Muevan esa piedra. Lázaro, sal fuera. Y Lázaro sale. Lázaro resucitó, vivió algún tiempo más y luego se volvió a morir. Es una especie de resurrección que podríamos llamar transitoria o temporal. Obviamente, la gran mayoría de nosotros no vamos a experimentar esta resurrección.
ni vamos a conocer a nadie que la haya experimentado alguna vez y probablemente no tendremos ni siquiera noticias confiables y creíbles de que algo así queda en nuestro círculo de conocidos o suceda en nuestro. Sin embargo, hay un texto en Filipenses capítulo 3, verso 10, que creo que apunta a una experiencia profunda y permanente, a la que sí podemos aspirar y anhelar como creyentes. Pablo nos dice que él no sabe todavía si va a resucitar, porque en ese momento de su ministerio, él creía que era muy probable que el Señor regresara antes de que muriera. Pero aún así nos dice que él anhela conocer a Cristo y anhela conocer el poder de su resurrección. Pero, ¿qué significa eso? Él ya había conocido al Señor. Jesús se le cruzó se le apareció, se le cruzó en el camino a Damasco. Ya Pablo le servía como apóstol. ¿Cómo así que quiere conocer a Cristo? Pablo ya había tenido una conversión, había entregado su vida a Cristo, muchos de nosotros en este grupo. Entonces pongámonos en su lugar y hagámonos la pregunta, ¿yo deseo fervientemente conocer al Señor Jesucristo como desea Pablo? ¿Hago todo lo posible y necesario para conocerlo mejor cada día? Y fíjense que no es poca cosa lo que Pablo tira por la ventana para que ninguna cosa le impida conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Voy a leer en el capítulo 3 de Filipenses, primeros 10 versículos. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir o las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, y ahí viene ese verso 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. Miren todo lo que Pablo está dispuesto a desechar para que no le impida conocer a Cristo, no le impida conocer el poder de su resurrección. Está hablando de su pedigrí, está hablando de su estatura moral, su religiosidad intachable, su posición social. Y a todo eso lo llama scublos, que en nuestra versión los modestos Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera tradujeron con mucho pudor como basura. Verso 8. Todo esto lo tengo por basura a fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Pero en el idioma original en que fue escrito el Nuevo Testamento, en el griego, empieza la palabrita de marras esa, empieza como cualquier día miércoles y termina como cualquier giro a la izquierda. Y no la voy a repetir para no pasar yo aquí de osado. Yo sé que esta cosa queda grabada, pues mejor no lo digo. Pero eso es lo que está escrito ahí en la Biblia. Pablo dice, todo eso es para mí una basura, porque no quiero que me impida conocer a Cristo, el poder de su resurrección. Él está dispuesto a renunciar a todo eso y más por conocer mejor a Jesucristo, el poder de su resurrección en su vida. Ya hace un rato nos preguntamos si lo queremos conocer de verdad, con toda el alma. Ahora tendríamos que preguntarnos a qué estamos dispuestos a renunciar para conocer a Cristo más profundamente, para conocer el poder de su resurrección en nuestras vidas. ¿Estamos dispuestos a renunciar a las riquezas como le pidió que le hiciera al joven rico?
Una cosa te falta, anda, ve todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven, sígueme. No me vas a poder seguir si no te deshaces de eso. Lo que él necesitaba tirar era eso. No todo el mundo tiene que hacerlo. No todos los ricos necesitan tirar eso. Pero él sí. Pero a nosotros, ¿qué nos dice el Señor que tenemos que renunciar? A las riquezas, a nuestra vana manera de vivir, a una relación afectiva que sabemos que no deberíamos mantener, a un afán de figuración social o eclesial o de cualquier otra naturaleza, a nuestro egoísmo tóxico. ¿A qué tengo yo que renunciar para poder conocer a Cristo, el poder de su resurrección en esta? Y la tercera pregunta que esta reflexión nos exige no es menos importante. ¿Dónde necesito conocer el poder de la resurrección de Cristo? O por ponerlo de otra manera, ¿qué está muerto en tu vida? De pronto se murió tu alegría, se murió tu esperanza, se murieron tus sueños y huelen mal ya. Tal vez está muerta una relación importante de hermanos, con un padre, con un hijo, una relación de pareja, una relación de amistad. ¿Qué está muerto? De ahí donde hubo amor, donde hubo afecto, hoy hay amargura, hoy hay resentimiento, hoy hay dolor. ¿Qué está muerto? De pronto a algunos se le ha muerto su sexualidad de tanto ser ejercida de manera mecánica, egoísta o simplemente animal durante tantos años que ya no puede encontrarle el lado humano. Si albergas un rencor, si eres presa de una adicción, de un temor paralizante, de una sensación de incapacidad en la vida, el autodesprecio, el odio por uno mismo, la imposibilidad de experimentar el gozo del Señor aún en medio de la tristeza o el dolor, todas esas son señales de que algo está muerto en nosotros. Señales de que hay un rincón del alma que está podrido, en el cual reina la muerte y donde necesitamos desesperadamente conocer el poder de la resurrección de Cristo. En Juan 7:38 la Escritura nos dice que de quienes decimos haber creído en Cristo deberían brotar ríos de agua viva. Y vale la pena que nos hagamos esa pregunta en este momento. ¿De ti brotan ríos de agua viva? ¿O qué brota? ¿Agua viva o brota pus? Cuando la gente te conoce, cuando te trata, cuando te busca en medio de una necesidad o de una dificultad, puede decir que después de que pasaste por tu vida, recibió ríos de agua viva. Tu novio, una novia, un ex esposo y esa relación terminó, puede decir esa persona que en el tiempo que estuvo contigo recibió. Un jefe, un empleado, un vecino, un cliente, ¿vieron fluir de ti ríos de agua viva en tu trato con ellos? De lo contrario, es posible que no estés renunciando a lo que necesitas renunciar para conocerlo a él y conocer el. Entonces ahí hay dos instancias, dos ejemplos, dos momentos en la vida, dos procesos en los que el Señor inyecta vida en un hombre, cuando nos da el don de la fe para creer y podemos llegar a ese punto de conversión. Y en segundo lugar, cuando nos disponemos humildemente delante de Él para que traiga vida a aquellos rincones de la vida nuestra, aquellos rincones del alma, aquellos rincones de nuestra historia, aquellos rincones de nuestras relaciones que estamos. Y la tercera es, por supuesto, la resurrección para vida eterna. Nuestra esperanza de resurrección para vida. Con la excepción de aquellos que estén vivos cuando el Señor regrese, es una verdad ineludible que todos nosotros vamos a morir. Un día el corazón dejará de latir, dejaremos de respirar, se apagarán nuestras ondas cerebrales. Algunos en este grupo que estoy mirando en la pantalla puede que sea pronto. Para otros faltarán muchos años.
Algunos morirán plácidamente y otros lo harán de manera violenta. Habrá quienes se irán sin darse cuenta en un instante, de pronto se acostaron a dormir y no se levantaron para el desayuno. Otros tendrán que sufrir largas enfermedades y tratamientos. Unos morirán jóvenes y otros morirán de años. Unos morirán solos y otros lo harán rodeados de sus seres queridos. La única certeza que tenemos fuera de la gran variedad de caras que tiene la muerte es que todos vamos a morir. Todos lo sabemos, grandes y pequeños. Y eso no es extraño. Pero lo que sí es extraño, o por lo menos a mí me extraña mucho cuando lo encuentro, es ver creyentes, cristianos, discípulos de Cristo aplastados por el temor al amor. Incapaces de apropiarse de ese triunfo de Cristo sobre la tumba vacía que hoy estamos celebrando. Incapaces de gritar con Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Así desafiante en 1 Corintios 15, 55. O incapaces de cantar con él, que estamos seguros de que ni la muerte, ni vida, ni ángeles, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni lo presente, ninguna cosa creada, nada en absoluto, me puede separar del amor de Dios que es Cristo Jesús. Al final del capítulo 8, Romanos. Vamos a morir, sí, y el día y la forma en que eso ocurra está en las manos de Dios. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de prepararnos para hacerlo con la convicción profunda de que así como bajamos con Él al sepulcro, también con Él resucitaremos. Romanos 6:8. Conclusión, resumiendo, viendo qué tipo de impacto puede tener esto en nuestras vidas en medio de la situación en la que estamos viviendo. Un día estábamos muertos en el pecado y Dios nos trajo de muerte a vida por la fe en su Hijo Jesús. 2. Andamos por la vida con pedazos de ella muertos, por traumas, por conflictos, por carencias, por pecado que otros cometieron contra nosotros o por nuestro propio pecado, y necesitamos conocer en esas áreas de nuestras vidas el poder de la resurrección de Cristo. Y 3, podemos vivir y morir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, con la más absoluta convicción de que la muerte no tendrá la última palabra sobre nosotros. La vida eterna que Jesús alcanzó en nuestro beneficio en la cruz del viernes, evidenciada en la tumba vacía del domingo. Si esas 3 manifestaciones de vida, del Dios de la vida, de aquel que es el camino, la verdad y la vida, no son reales para nosotros, que llevamos su nombre como nuestra identidad y porque Él es Cristo, nosotros somos cristianos. Si eso no es así, nos estamos perdiendo lo mejor de ser cristianos. Y estamos causando que el mundo pierda la contribución del hombre o de la mujer que deberíamos ser. No se puede ocultar más. Hoy el mundo está de luto. Las calles de algunas ciudades huelen a muerte porque los cadáveres no se pueden enterrar lo suficientemente rápido. Si conocen a alguien en Guayaquil, pregunten. Hoy también el mundo está asustado y se ve que se le van agotando las esperanzas de que las cosas mejoren pronto. Ya están diciendo, no esperen que mejore pronto. La vacuna va a demorar. La cura no existe. Se nos van muriendo los médicos, las enfermeras, el personal auxiliar. Siga muriendo más gente en los canales de producción y distribución de comida, ella va a llegar a faltar. El orden social se puede venir abajo al punto de que todos quedemos en medio de la más profunda anarquía y a merced del más malo, del más violento, del más fuerte. ¿Quién va a poder hablar de vida en esas condiciones? ¿Quién va a poder proclamar vida en medio de tanta muerte? ¿Quién podrá anunciar esperanza en medio de tanta desesperación? Si no somos nosotros, yo, entonces, si no somos los discípulos de Jesús de Nazaret, ¿quién lo va a hacer? Si nos disponemos a vivir de esa manera, si nos disponemos a beber la vida del Dios que nos la ofrece como lo está haciendo,
entonces tendrá sentido nuestra celebración hoy. Y tiene sentido, digamos, aleluya, el Señor ha resucitado, porque esa verdad hace que mis esperanzas sean verdad, aunque mis ojos vean otra cosa, aunque mis sentidos perciban otra cosa. Yo me aferro a la verdad de Dios. Y Cristo no es solo la vida, también es la verdad. Las dos cosas vienen juntas en Él. Pero si no es así, si no hemos experimentado esa conversión, si no estamos experimentando la resurrección de Cristo en esos pedazos muertos de nuestra vida, no estamos aferrados a la esperanza de la resurrección para vida eterna, la celebración de hoy no será sino una fiesta religiosa más, tan vacía e inútil como cualquier otra celebración religiosa. No tenga esa verdad detrás, sin una gota de vida real, y que genera que veamos en Isaías, en Amós, en Oseas, repetido en Mateo, que el Señor dice, ¿sabe que estoy harto de sus sacrificios, de sus holocaustos, de sus fiestas religiosas, lunas nuevas? No quiero saber nada de eso. Misericordia quiero, no sacrificio. Justicia quiero, no celebración. Pero si la vida de Jesús vive en nosotros, si su sacrificio no fue algo vacío, sino que está generando una nueva realidad en cada uno de sus discípulos y de sus discípulas, entonces sí, la iglesia de Cristo hoy se puede levantar y decir, aleluya, Jesús resucitó y porque Él vive, yo también vivo y viviré mañana y viviré para siempre. Señor, nosotros no siempre entendemos la magnitud de tus regalos y muchas veces los empequeñecemos y nos quedamos contentos con disfrutar una o dos cositas. Cuando la inmensidad de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia para con nosotros es desde siempre y para siempre, es absolutamente inagotable, es imposible de imaginar, de entender o de apreciar por nuestros limitados sentidos, nuestra limitada capacidad de absorber. Pero lo poquito que sentimos, lo poquito que nos ha sido revelado y lo poquito que entendemos de aquello que nos ha sido revelado es suficiente para caer postrado delante de la inmensidad de tu majestad, de tu poder, el enorme amor con el que nos has mirado, que sin merecer absolutamente nada nos entregaste tu propia vida. Y por eso, porque vemos tu tumba vacía, sabemos que la nuestra lo estará también. Todos nos reuniremos para celebrar tu perfección, para asombrarnos delante de tanta belleza sin que se nos agote la capacidad de asombro por tu vida. Por eso, tan profundamente delicioso decir hoy y tan necesario decirle al mundo hoy, Jesús vive, Él te ama.